perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días. Dios te bendiga en esta mañana, Dios te guarde y el día de hoy Dios te llene de su santa presencia. Bueno, hoy deseo hablarte de un tema que es crucial, un tema de vital importancia para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida espiritual. Es solo una pequeña palabra, pero es tan poderosa porque por medio de ella nos relacionamos con Dios. ¿Sabes a qué me refiero hoy? Bueno, la pequeña palabra es fe. La fe es vital para relacionarnos con nuestro Creador. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Él, crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Así que sin fe es imposible agradar y también es imposible acercarnos a Dios. La palabra hebrea para fe es emuná, así, emuná. Esta palabra hace referencia a la firmeza o confianza que tenemos respecto a algo o a alguien. También se define como la fuerza con la que nos agarramos o nos sujetamos a alguien. Emunah en acción es cuando tú te agarras a Dios, a la mano de Dios, a la providencia de Dios. Ahí estás ejercitando tu qué, tu emunah, tu fe en el Señor. O sea, emunah es fe, confianza y fidelidad. Confianza en la fidelidad de Dios y por eso ejercitamos el emunah en Dios. O la fe, mejor dicho. Para eso y para ilustrarnos el día de hoy acerca de la fe y la fórmula de la fe, quiero llevarte al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 10. Ve por favor conmigo al Antiguo Testamento. Hoy voy a leértela en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilicemos nuestras fuerzas a tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, el hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta de esos lugares. De por sí que cuando uno mira eso uno dice: wow, tremenda historia. Y la primera frase parece el titular de un periódico que anuncia la guerra entre Israel y Siria o Aram. El titular bien podría ser: ¿será invadido Israel? Sin embargo, dice la Biblia, de inmediatamente Eliseo, el hombre de Dios, le advertía al rey de Israel. Y aquí quiero que entiendas lo siguiente: el liderazgo no siempre está basado en la posición, pero siempre estará basado en la influencia. El rey tenía la posición, él era el rey de Israel, pero la influencia la tenía el hombre de Dios. Entiéndeme muy bien, mi querido y mi querida hermana. Esto es lo que sucede cuando un hombre está lleno o una mujer está llena del Espíritu Santo. Este hombre o esta mujer ejerce influencia sobre otros sin importar su posición. Así que, si tal vez tú no has sido promovido en tu trabajo, esperas a que tu jefe te promueva, pues déjame decirte lo siguiente: mejor métete con Dios, sé lleno o sé llena del Espíritu Santo y Él mismo te va a promover, porque el liderazgo consiste en influencia. No es la posición lo que hace al líder, es el líder quien hace la posición. ¿Lo pudiste ver? Así que ve por favor una vez más al versículo 10. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso en lugar indicado por el hombre de Dios. Versículo 11. Esta situación disgustó muchísimo al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? El rey se preocupa, el rey de Aram se angustia, así que hace la siguiente pregunta: ¿quién de ustedes es el que me está traicionando? O mejor dicho, hay un topo entre nosotros. Y no me refiero al mamífero insectívoro del tamaño de un ratón, de cuerpo rechoncho, cola corta y pelaje negro.
que vive en huecos excavados por sus propias manos. No, no me refiero a este topo, me refiero a la palabra topo, que hace referencia a alguien que infiltrado en una organización trabaja al servicio de otros. Es un topo o un espía, mejor dicho. El rey de Aram dice: ¿quién de ustedes es el espía? ¿Quién de ustedes está llevando información al rey de Israel? ¿Quién lo va a decir? En ese instante, los soldados del rey de Aram le dijeron: no, 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 señor, mi señor. No, 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 no. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Imagínate eso. Imagínate esta escena. Eliseo era como el archimega extra recontra espía de su época. Él sabía todo lo que iba a hacer y qué tipo de procedimiento iba a llevar el rey de Aram. Aquí más bien podemos notar que el rey de Israel era el que tenía problemas, era el que tenía un topo infiltrado y no el rey de Aram. La pregunta es: ¿cómo es que sabía Eliseo tanta información y también cómo es que sabía una información tan precisa? La respuesta es sencilla. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo revela el corazón de las personas. El Espíritu Santo inmediatamente te lleva a predecir eventos futuros. La llenura del Espíritu Santo hace eso en la vida de una persona. Y es que quiero decirte lo siguiente el día de hoy. En el Antiguo Testamento las personas eran guiadas por los profetas. En el Nuevo Testamento las personas, los hijos y las hijas de Dios son guiadas por el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es un topo o un espía metido en las artimañas del enemigo, diciéndote: cuidado, no firmes ese contrato. Cuidado, no te metas con ese negocio. O también te puede decir el Espíritu Santo: cuidado, querida dama, no te cases con ese hombre porque ahorita parece un príncipe azul, pero cuando te cases se convertirá en un sapo. Algo así. El Espíritu Santo es el que te advierte, el que te diga, el que te dirige, el que te guía a hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Para aquellas personas que no sepan, el Espíritu Santo es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia de Dios. La palabra hebrea para espíritu es ruach. En el griego es neuma, que significa ruach o neuma, significa espíritu, soplo, aliento o viento. Así que cuando Dios sopla de su Santo Espíritu sobre tu vida, es allí cuando puedes predecir eventos futuros. Es allí cuando puedes discernir el corazón de las otras personas. Y para esto quiero traer a colación un testimonio familiar. Este testimonio se remonta al año 2008, aproximadamente a mediados de octubre del 2008. Papá, que es el pastor, estaba atendiendo a una dama y bueno, como siempre, él ha tenido muchos clientes. Y en esta época vino una mujer y le dijo: doctor, le tengo un tremendo negocio. ¿Ha escuchado usted acerca de DMG? Para los que no sepan, ahorita en 2021, DMG era una comercializadora de bienes y servicios basado en el sistema de mercadeo a multinivel. Tú invertías y esperabas que otra persona invirtiera y luego, al pasar el tiempo, según DMG, 6 meses o a un año, tú ya obtenías tu inversión y más encima obtenías las ganancias de esa inversión. Así que cuando esta mujer viene con esta propuesta tan jugosa, pues papá dice: oiga, pues bueno, ahorita no tengo el dinero. Y la verdad, en ese momento, 2008, a mediados de octubre, pues no tenía el dinero. Pero él dijo: pero me lo puedo conseguir. Puedo conseguirme que alguien me preste algún tipo de dinero y invierto en DMG, porque si esto es tan así, pues yo también quiero invertir. DMG fue una empresa que fue fundada el 8 de abril del 2005. Habían pasado 3 años y el gobierno no había metido mano en esta empresa. Así que uno dice: si el gobierno no mete mano, pues quiere decir que está bien, que es legal, que es correcto. Es un grave error. Muchas veces nos dejamos llevar por ese tipo de sentimientos. Así que en ese momento papá dijo: listo, voy a intentar de conseguirme el dinero prestado como sea para invertir. Y esa noche nos sentamos todos en la mesa a cenar. Y papá dijo: ¿qué les parece si invertimos el dinero en TMG? Y papá nos explicó: es una compañía de sistema de mercadeo a multinivel. Tú inviertes y a los 6 meses obtienes lo que invertiste, pero si lo dejas ahí, entonces al año obtienes lo que invertiste y más encima obtienes unos buenos intereses. Hasta
puede ser lo que tú invertiste. Por ejemplo, si inviertes 1 millón, 6 meses obtienes ese millón, y si lo dejas más tiempo obtienes 2 millones. Pues que no quiere meterse así. A ciegas cualquiera se metería en un sistema como esos. El hecho fue que en ese momento dijimos, bueno, pero suena muy bien, suena tremendo, pero ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Así que esa noche todos nos dispusimos a orar. Oramos al Señor, yo oré en mi cuarto, mi hermana en el suyo, mi hermano también. Papá, mamá, oramos al Señor, Señor, esto se ve genial, podemos invertir ahí dinero. Pensamos pedir dinero prestado, no sé. Y a la mañana siguiente, cuando nos despertamos, nos sentamos todos y papá dijo, ¿qué les dijo el Señor? Y bueno, empezamos con mi hermana. Mi hermana dijo, yo siento que no sé, pero no me siento cómoda con esta decisión. Luego seguí, yo dije, sí, no, es verdad, tampoco sentí un no de parte de Dios. Papá dijo, yo también sentí lo mismo. Mamá dijo, yo también sentí lo mismo. Y mi hermano dijo, bueno, si ustedes lo sintieron, yo también. Era muy pequeño en ese momento. Así que la respuesta fue un rotundo no. ¿Qué fue lo que pasó? La mujer vino y le dijo, pero doctor, esto es una buena inversión, ya le expliqué. Y papá dijo, sí, mira, puede parecer muy buena, pero Dios dijo que no. Eso parece contradictorio. Bueno, ella no discutió con papá, sabe que es un hombre de Dios, un hombre de fe. Y bueno, así dejamos las cosas. 2 semanas después, sin el ánimo de ser como wow, como mejor dicho, los tremendos hombres de Dios. No, pero 2 semanas después, DMG fue cerrada por el gobierno. En noviembre del 2008, DMG es cerrada. El gobierno entra a las instalaciones y dice, no más se opera aquí. DMG fue, como les dije, fundada por David Murcia Guzmán, por eso era DMG. Y nosotros pudimos experimentar más bien el DMG de Dios. Dios me guarda. ¿Por qué? Porque oramos ese día. Por eso quiero hacer referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un topo metido en las artimañas del enemigo. Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Así que, mi querido y mi querida, yo quiero que tú hagas hoy una elección con el Espíritu Santo, que te dejes guiar por él, que Dios sople hoy sobre tu vida. Si has tomado malas decisiones, pues es el momento de que tomes buenas decisiones. Y tus buenas decisiones no deben de ser influenciadas por el ambiente, sino deben de ser influenciadas por el soplo de Dios, por el Espíritu de Dios. Espíritu Santo es soplo, aliento o viento de Dios. Ahora, quiero que hagas un ejercicio conmigo. ¿Te atreves? Haz lo siguiente. Respira profundo. Ahora, suelta. Eso es aliento. Cuando sueltas el aire es aliento. El aliento también es el ruaj de Dios. Recuerda, espíritu, soplo y aliento. Así que quiero que comprendas esto. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda nuestra vida a nivel espiritual. Y quiero que leas conmigo el siguiente texto de la Biblia. Dice así, Salmo capítulo 104, versículo 30. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Cuando Dios da su aliento, se renueva inmediatamente todo alrededor. Miren, mi querido y mi querida hermana, lo que necesitamos muchas veces es el aliento de Dios, es el soplo de Dios, es el neuma del Espíritu. El neuma es Espíritu de Dios. Eso era lo que pasaba con Eliseo. Eliseo podía predecir eventos futuros porque estaba en la misma presencia con el Señor. Y quiero que sigas leyendo, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13 y 14, y dice así: vayan y averigüen dónde está, ordenó el rey de Siria. Y mandó soldados a capturarlo. Luego le avisaron lo siguiente. El informe fue de los espías del rey de Siria fue: Eliseo está en Dotán. Ahora, quiero que mires lo siguiente. La localización de Dotán estaba a unos 22 kilómetros de distancia de la capital del reino. O sea, la capital del reino en ese momento era Samaria. 22 kilómetros de distancia estaba. Dotán también significa, el significado de Dotán, de la ciudad donde estaba Eliseo, significa 2 pozos. Y era un lugar con pasto abundante y donde llevaban a los ganados a que comieran allí por la cantidad de pasto que había. Así que en Dotán se encontraba el centro de operaciones de este tremendo profeta, de este temido profeta Eliseo. Bueno, realmente no era como un centro de operaciones, realmente era una casa de operaciones.
Sigue por favor leyendo conmigo, dice así, versículo 14. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. El rey de Aram temía al profeta Eliseo. ¿Por qué? Por la influencia que ejercía, y la influencia que ejercía el profeta Eliseo era debido a su comunión con Dios. Era debido a que Dios había soplado de su presencia. Soplo, ruaj de Dios. Y dice entonces, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15, te la leo, la Nueva Traducción Viviente. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todo lado. Y dijo, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. Yo creo que este jovencito se pegó el susto de su vida. Posiblemente este siervo o criado de Eliseo salió a sacar agua de uno de los pozos. Y al mirar a su alrededor, vio como la ciudad de Dotán estaba rodeada por ejércitos de Siria. Y por eso se alarmó. A lo que se me vino la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que el criado de Eliseo no se diera cuenta cuando abrió la puerta que estaba rodeado? O sea, a ver, ¿cómo es posible? Abrió la puerta, fue a sacar agua del pozo y de repente, ¡uy! Estamos rodeados. Entró a la casa, alarmado, le dijo a Eliseo, Señor, nos tienen rodeados. ¿Cómo es posible? Bueno, y la respuesta es sencilla. Lo que pasó es que nosotros, los varones, en las primeras horas del día, podemos pasar horas o minutos o momentos sin pensar literalmente en nada. Y claro, si tú eres mujer, tal vez desconozcas esta limitación de nosotros los hombres. Así que, mi querida dama, si tú ves a un caballero sentado mirando al infinito, no le preguntes qué está pensando, porque a las primeras horas del día seguramente la respuesta será absolutamente nada. Y aquí quiero hablar de algo muy importante. Aquí se vienen las discusiones matrimoniales. Normalmente cuando una mujer mira a su amado en la mañana, apenas se levanta, le mira y le da el desayuno y le dice, o él está comiendo un desayuno, la mujer le dice, ¿en qué estás pensando? Adivina qué va a responder el hombre. El hombre responde, en nada. En algo estarás pensando, dice una mujer cotidianamente. Te dije que no pienso en nada, dice un hombre normalmente. Todos los seres normales piensan en algo, dice la mujer ya algo ofuscada. El hombre promedio va a responder, te dije que no pienso en nada. La mujer promedio va a decir, no puedes pensar en nada, en algo estarás pensando. El hombre promedio va a decir que no pienso en nada. La mujer promedio responderá, está bien, no me digas lo que estás pensando. Eso es lo que noto entre nosotros dos. Ya no es como antes. Antes me decías todo lo que pensabas. Bueno, y quiero decirte lo siguiente. Las mujeres no necesitan ese tiempo de la nada. Las mujeres apenas hacen una pequeña pausa de 7 horas y al día siguiente retoman justo en la misma frase que dejaron inconclusa la noche anterior. Eso, mi querido y mi querida hermana, es un don sobrenatural para nosotros los hombres. Nosotros los hombres algunas veces no pensamos en nada. Así que, ¿en qué estaba pensando el criado Eliseo cuando salió? En nada. Bueno, la Biblia nos comenta que el rey de Siria había enviado a un escuadrón de SWAT. Cuando el criado de Eliseo entra a la casa, inmediatamente ¡fum!, empiezan a hablar. Salgan con las manos en alto, los tenemos rodeados, los tenemos rodeados. Allí es cuando el criado se pega tremendo susto y dice, ¡ay, Señor! ¡Ay, ahora qué hacemos! Y ahí viene una respuesta, la respuesta de todo un hombre de Dios. Versículo 16 dice, no tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Cuando usted lee esta respuesta, usted dice, ¿qué? Esta respuesta parece poco realista. ¿Cómo que hay más del lado de nosotros que el de ellos? Si usted observa, entienda esto. Si usted observa detenidamente, la respuesta es por lo siguiente. Eliseo dice, mira, joven. Oh, Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña a su alrededor estaba llena de caballos y carros de fuego. La respuesta es poco realista, porque si lo ves con los ojos naturales, nunca contemplarás la esfera espiritual. Y quiero añadir algo hoy
de un principio de la fe. Hemos estado hablando de la fe, sí, pero la fe tiene también principios. Uno de los principios es que la fe tiene que ser probada para ser una fe genuina. La fe no solo consiste en lo que decimos con nuestros labios, más bien consiste en lo que decimos con nuestras vidas. Este joven había estado caminando con Eliseo, había visto cómo es que Dios había ungido a este hombre, a Eliseo, y Eliseo, primero, daba profecías acertadas. Segundo, hacía milagros en el nombre de Dios. ¿Cómo es posible que este joven no tuviera fe en el momento más duro, en la circunstancia más aterradora que estuviera viviendo? Bueno, el hecho es que, mi querido y mi querida hermana, muchas veces solemos decir que tenemos una gran fe, cuando no es así. Y es más, el Señor Jesucristo dijo, lo único que se necesita es un granito de mostaza, así, pequeñita, pequeñita, un granito. Si tu fe fuera como un grano de mostaza, puedes decirle a ese monte, quítate y échate en el mar. Y si tú no dudas, lo que digas en tu corazón ciertamente será hecho, dijo el Señor. Claro, ciertamente será hecho conforme a la voluntad de Dios, obviamente, ¿no? Entonces, la fe debe ser, ¿qué? Probada. Así que si solo uno se enfoca en lo natural, pierde la perspectiva de lo que pasa en el reino sobrenatural de Dios. Por eso Eliseo oró. Y mi oración para ti el día de hoy es que Dios abra los ojos. Sí, que te abra los ojos para que tú mires que los que están a tu lado son más de los que son tus enemigos. La fe, mi querido y mi querida hermana, entonces nos relaciona con lo sobrenatural. Lo primero que entendemos como principio de fe es que la fe tiene que ser, ¿qué? Probada. La fe tiene que ser probada para ser una fe genuina. Lo segundo que entendemos es que la fe nos relaciona con lo sobrenatural. La fe no es un asunto, por decirlo de esta forma, intelectual, o un asunto doctrinal, o un asunto teológico. No, la fe es una relación personal directa y progresiva con Dios. De día a día, de momento a momento, de minuto a minuto, tú hablando con el Creador y el Señor abriéndote los ojos. Y es que esta es mi oración. Porque a Satanás le gusta decirte, mira, te tengo rodeado con este problema. Te tengo rodeado con tu salud. No hay escapatoria alguna para tu salud. Te tengo rodeado en tus finanzas. No hay vuelta atrás. Estás en la quiebra. Por eso, hoy quiero que Dios abra tus ojos para que te des cuenta que Él está contigo. Y si tú te das cuenta que está Dios contigo, entonces tú puedes caminar por encima de las circunstancias, por encima de la crisis, por encima de la economía, por encima de la enfermedad, llámese como se llame, porque Dios está de tu lado. Y eso, mi querido y mi querida hermana, es fe. La fe nos relaciona a lo sobrenatural de Dios. Ahora, surge una pregunta también acá. Porque así como hay muchos cristianos que en situaciones difíciles han experimentado la protección y la provisión de Dios, también hay otros que no. La pregunta es la siguiente. ¿Esta es la conducta habitual de Dios al tratar a los suyos? Constantemente el Señor te va a abrir los ojos para que tú veas carros y caballos de fuego. ¿Hará eso el Señor? La respuesta es, no siempre es así. Quiero que para eso te remitas una vez más a la Biblia. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, donde nos dice que ciertamente Eliseo estaba en Dotán. Vamos una vez más allí, por favor, todos conmigo. Y dice así, versículo 13. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey para mandar soldados a capturarlos. Luego le avisaron, Eliseo estaba en Dotán. Recuerda que Dotán significa dos pozos. Y sí, de por sí que Dotán se encuentra mencionada en la Biblia solo 2 veces, no más. La primera vez que se menciona en la Biblia es para darnos una referencia de los hermanos de José. Génesis capítulo 37, versículo 17. Es aquí en la ciudad de Dotán, donde José es arrojado en una cisterna y posteriormente vendido como un esclavo. Y mi querido y mi querida, ser vendido como un esclavo en aquel tiempo era peor que la muerte. Era como vivir un verdadero infierno. Es aquí, en Dotán, donde José es vendido como un esclavo. La pregunta es, ¿no estaban los carros de fuego presentes en el momento de la prueba de José? En el momento del día más angustiante de su vida. ¿Dónde estaban los carros de fuego? O sea, aparecen los carros de fuego para Eliseo, pero no para José. La respuesta es sencilla, pero algunas veces también un poco compleja. El hecho de que no fueran visibles no quiere decir que no estuvieran allí. Los carros de fuego estaban allí presentes. Es más, quiero resaltar este momento lo siguiente.
En la Biblia podemos ver más evidencias de la protección de Dios en la vida de José que en la vida de Eliseo. José nunca vio los carros de fuego, pero eso no quiere decir que Dios no le haya guardado. Dios le guardó cuando fue vendido como un esclavo, le guardó cuando fue comprado para la casa de Potifar, le guardó cuando estaba en prisión. Dios le guardó. La diferencia que la vida de Eliseo, que vio los carros de fuego y también vio la provisión de Dios. Y quiero resaltar esto. No porque no veas a Dios en tu angustia, no quiere decir que Él no esté presente. Es más, quiero decirte que las dificultades nunca podrán llegar hasta tu puerta sin pasar antes por el permiso de Dios y la protección que te rodea como creyente en Jesucristo. Antes de que pase las dificultades, antes de que vengan sobre tu vida, tienen que pedirle permiso a Dios. Dios no va a permitir algo que te destruya. La Biblia dice que Dios no ha permitido una prueba más grande para tu destrucción. No, Dios junto con la prueba o la tentación te da la salida. Dios da la salida. Y Dios le dio la salida aquí a Eliseo. Le dio la confianza, le dio la seguridad, no solo a él, sino también a su sirviente. ¿Puedes verlo? Quiero que ve una vez más conmigo a la Nueva Traducción Viviente y dice así, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 18 y 20, dice: cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal y como Eliseo había pedido. Quiero enseñarte otro principio de fe. La fe tiene que ser probada, ¿sí? La fe nos conecta a lo sobrenatural, pero la fe también se arraiga en Dios. Dios conoce nuestras necesidades, obviamente, pero no obstante, Él quiere que se las llevemos y le pidamos su ayuda. Y es allí cuando Dios entra en acción, es allí cuando Dios entra en escena. No antes, sino hasta que tú le pides con fe y le dices: Dios, te pido que me ayudes, pero con fe. Fe es la certeza de lo que se espera, no se te olvide esto, y la convicción de lo que no se ve. Así que cuando le pidas a Dios ayuda, ten presente que se la pides conforme a su palabra, se la pides conforme a su voluntad y Dios va inmediatamente a ayudarte. Tal vez no veas los carros de fuego como lo vio Eliseo, pero ciertamente vas a ver la protección de Dios como la vio José en su vida. Así que los soldados fueron cegados. Versículo 19. Luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré donde está el hombre que buscan. Los guió a la ciudad de Samaria. 22 kilómetros de distancia a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Aquellos hombres que iban a apresar a Eliseo y le iban a matar, ahora sí que estaban en grave peligro. Estaban rodeados. Estaban a punto de ser aniquilados. Y para esto quiero traerte un testimonio ya más actual acerca de un hombre llamado Andrés, conocido más bien como el contrabandista de Dios. Este hombre se encargó de llevar cargamentos bíblicos a los países de Europa Oriental. Fundador del Ministerio Internacional Puertas Abiertas. El testimonio dice así: durante una de las tantas veces que llevó Biblias a la cortina de hierro, y voy a explicar esto un momento, porque la cortina de hierro o telón de acero hace referencia a la barrera imaginaria que separaba ideológicamente y políticamente a Europa Occidental. Europa Occidental era la Europa capitalista, de la Europa Oriental, la Europa comunista. Esta barrera lo mantuvo al mundo dividido durante aproximadamente 40 años y desapareció en el año de 1989 tras la caída del muro de Berlín y la derrota del totalitarismo en Europa. Algunos países que pertenecían a esa barrera entre la Europa occidental capitalista y la Europa oriental socialista eran Letonia, Moldavia, Ucrania, Alemania Oriental,
Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania. Estos países pertenecían a algunos, bueno, faltan más, que pertenecían a la cortina de hierro. Entonces, mientras que el hermano Andrés, el contrabandista de Dios, cruzaba la frontera entre Checoslovaquia y Polonia en su auto, en su pequeño Volkswagen azul, escarabajo, mientras que cruzaba esta frontera, un guardia comunista lo detuvo al notar que su automóvil estaba muy bajito. Así que le preguntó y le dijo, pasaporte. Y le hizo la siguiente pregunta. ¿Qué trae en ese auto que está tan bajito? El hermano Andrés sintió temor y dijo, nada. El auto estaba cargado honestamente de Biblias. Nada, susurró el guardia. Usted no trae nada. Mientras los dos hablaban, el guardia hojeaba el pasaporte y mirando al hermano Andrés le volvió a preguntar, ¿por qué está usted tan nervioso? El hermano Andrés dijo, yo no estoy nervioso, yo no estoy nervioso. Entonces el guardia se intrigó más y dijo, bueno, tendré que dar una miradita rápida a su auto para verificar por qué está tan cargado. En ese momento, en ese preciso instante, el Señor le habló al hermano Andrés y le dijo, sal del auto y deja que este hombre revise el vehículo. El hermano Andrés dijo, ¿cómo? Señor, que revise el vehículo, tú sabes que está cargado de Biblias y esto podría ser pena de muerte en ese entonces. Así que el hermano Andrés hizo una oración similar al del profeta Eliseo, una oración como por Telegram o por WhatsApp. Dijo, Señor, oh Señor Jesús, cuando tú estuviste en la tierra le diste vista a aquellos que no la tenían. Ahora te pido que le quites la vista a este hombre que la tiene. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Inmediatamente salió del carro. Pero eso fue una oración rapidísima. El guardia comenzó a revisar los asientos, abrió las dos puertas, miró debajo de las alfombras, abrió el capó del motor, miró por todos lados, abrió el baúl y encontró algunas cajas cerradas. Abrió las cajas y dijo, entre a su auto. Aquí está su pasaporte con la visa de entrada a Polonia. En estas, el contrabandista de Biblias o el hermano Andrés dijo, ¿en serio? ¿Me permitiría usted el paso? Y él dijo, claro que sí, por supuesto. Solamente una cosa más, ya sé por qué su auto está tan bajito. Es por el peso que contiene las cajas que revisé. Así que le voy a dar un consejo. Y el hermano Andrés dijo, ok. Vaya a la mayor velocidad que pueda, si no, se pudrirán todos los tomates y las lechugas que están dentro de esas cajas. ¿Lo ve usted cómo es Dios? Dios es poderoso, Dios es fiel. Por eso, mi querido y mi querida hermana, si tú no ves a Dios en este momento, si tú no ves la protección o la provisión de Dios, descuida. Haz lo que dijo Eliseo a su criado. Tranquilo, hombre, tranquilo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayores los carros de fuego que nos cubren que los ataques de las tinieblas que se levantan. Eso es lo que te recomiendo el día de hoy. Siempre piensa que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque es verdad. Jesús dijo, nunca te dejaré, jamás te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y Jesús dijo, jamás los dejaré, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y quiero terminar y cerrar con esto. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 21 al 23 nos dice, cuando el rey de Israel los vio a todos estos hombres armados de Siria, gritó a Eliseo, los mato, padre mío, los mato. Y Eliseo dijo, claro que no. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Denles de comer y de beber y mándelos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos. Luego los mandó de regreso con su amo. Después de ese incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Y aquí termino con este principio. La fe no solo nos conecta con lo sobrenatural. La fe tiene que ser probada, pero la fe verdadera es aquella que es expresada por el amor. Mi querido y mi querida,
El día en que Dios te levante, porque va a ser pronto, vas a ver la mano de Dios, vas a ver cómo Dios te va a levantar, cómo te va a levantar en alto. Es más, hoy Dios va a abrir tus ojos para que veas el reino espiritual, para que veas que no estás solo, que no estás sola, te dice el Señor, para que veas que hay un sinnúmero de carros de fuego dispuestos a protegerte, dispuestos a custodiarte, para que sepas que el Señor está contigo. El día en que el Señor te levante, lo que Dios espera es que tú ames a tu prójimo. No que digas como, ay, si ves, el Señor me levantó de esta situación, si ves. No, el Señor espera que actúes con humildad, porque una fe verdadera es aquella que es expresada por medio del amor. ¿Quieres que tu fe se ejercite bien? ¿Quieres que tu fe obre resultado? Porque tu fe debe ser enfocada en alguien que es Dios, no en algo, sino en alguien que es una persona real, una persona viva, una persona llamada Jesucristo. Y quiero añadir esto. Gálatas capítulo 5, versículo 6 nos dice, Gálatas 5, 6 dice lo siguiente: pues una vez que depositamos nuestra fe en Jesucristo, de nada sirve estar o no estar circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Decide el día de hoy caminar en fe. Y para caminar en fe, para que esa fe funcione, debes de vivir lleno del amor de Dios. Vamos a orar en este momento. Dejemos que el Espíritu Santo hoy toque nuestras vidas de manera ferviente, de manera fuerte en este momento, en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, cuando me escuches, no importa. La hora que sea, siempre será un presente en Dios. Vamos a orar. Quiero que vayas conmigo a Efesios, porque voy a orar por ti la siguiente oración. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias por mi hermano y hermana que han escuchado este sermón. Señor, yo te pido que seas tocándoles fervientemente, Señor y Dios. Hoy te pido que seas abriéndoles sus ojos espirituales, que seas alumbrándoles el entendimiento para que ellos sepan a qué les has llamado, Señor Jesucristo. Hoy oro la oración de Efesios capítulo 1, versículo 17. Te pido, Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les des espíritu de sabiduría y percepción para que ellos crezcan en tu conocimiento, para que ellos te conozcan mejor. También te pido que les ilumines de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que tú les has llamado, es decir, mi buen Dios Todopoderoso, la gloriosa riqueza que tienen en ti, Señor Jesucristo. También te pido, mi buen Dios Todopoderoso, que hoy les abras el entendimiento para que ellos comprendan cuál es la grandeza de tu poder a favor de los que creemos en ti, mi buen Señor. Ese es el mismo poder que operaste para levantar a Cristo Jesús de los muertos y llevarlo a los lugares celestiales, muy por encima de los gobernantes, muy por encima de las autoridades, porque esto te dice el Señor. El Señor te ha puesto hoy sobre encima de las autoridades, de los gobernadores de las tinieblas, muy por encima de este mundo. Dios te ha puesto en autoridad sobre todas estas cosas por medio de Cristo Jesús. Así que esa es mi oración, mi buen Dios. Ábreles hoy los ojos a mis hermanos y hermanas para que ellos vean tu mano en sus vidas, para que ellos logren ver la protección que tienes sobre ellos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Mi querido y mi querida hermana, o aquella persona que me ha escuchado por primera vez en este sermón, quiero darte la oportunidad de ser un hijo de Dios. Dios te la da, no yo, sino el Señor. Te extiende la invitación en este momento y quiero que ores conmigo la siguiente oración, basada en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, y dice lo siguiente: que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que hoy ora conmigo. Señor Jesucristo, yo creo que tú has muerto y has resucitado por mí, Señor. También te reconozco como mi único Señor y Salvador. Te pido que entres a mi corazón, transfórmame, ábreme los ojos del entendimiento para que entienda que tú estás conmigo y que no voy a pasar ningún tipo de tribulación que no podré soportar. Te lo pido hoy, Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque he creído que tú has muerto y has resucitado por mí, Señor Jesús. Y hoy te entrego mi vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, si hiciste esta oración, eres bienvenido a la familia de Dios. Y no se te olvide lo siguiente: mi hermano y hermana, te amamos. Dios te ama y Jesús le da sentido a tu vida. Bendiciones.